Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y nosotros cuando no te conocíamos, tú nos amaste primero, Señor. Y el eterno juicio y castigo que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió por nosotros Jesús, y esa preciosa sangre que derramó, limpiaste nuestros pecados eternamente, nos salvaste, Señor, sin ningún mérito. Toda esa gran gracia te lo agradecemos. Ahora el resto de nuestras vidas carnales que tú nos has permitido, Señor, para que solo podamos servirte, para que podamos seguir tu santa voluntad, Señor, para que podamos vivir por ti, Señor. Te pedimos de que estés con nosotros y que ayudes en nuestras debilidades y que nos guíes en medio de la verdad, Señor. Todo esto también te lo agradecemos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos reunidos delante de ti para aprender tu palabra, Señor. Te agradecemos por darnos esta apreciada hora también. En esta hora también sabemos de que estás con nosotros y que estás viendo el corazón de cada uno de los que estamos sentados aquí, Señor, y que con tu santa mano tú nos sustentas también. Los hermanos y hermanas que no hayan podido participar en la reunión de hoy y todos los hermanos y hermanas que estén escuchando el sermón a través de plataformas online, te pedimos, Señor, de que ayudes a cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias, Señor. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, Señor, te pedimos de que protejas y cuides a cada una de ellas, y sabemos que lo haces, Señor, por lo que te agradecemos esto también. En medio de estas dificultades, Señor, te pedimos de que ninguno caiga, sino, Señor, que con tu santa mano, tu santo poder y tu santa palabra, Señor, guíes a estas personas. Señor, tú nos enseñas el día al día, el camino que debemos de seguir, Señor, la palabra que nos quieres dar hoy, Señor, te pedimos de que nos hagas entender. También te pedimos, Señor, de que nos hagas comprender cuál es tu santa voluntad. Y que mientras hagamos tu palabra, Señor, te pedimos de que nos ayudes para que podamos vivir por tu voluntad. Señor, te pedimos de que nos des más valor, más fuerza y más sabiduría. En esta hora lo dejamos todo en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Del versículo 1 hasta el versículo 10 voy a leer yo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta aquí.
Debido a la pandemia del coronavirus, muchas personas no podemos reunirnos libremente y aprender la palabra, así más libremente, ¿verdad? Da mucha pena, ¿verdad? Pero incluso en esta situación difícil, hay hermanos y hermanas y personas, ¿no?, que anhelan la palabra y están escuchando la palabra en casa, ¿no?, juntamente con su familia, con los hermanos y hermanas, ¿no? Como está escrito, ¿no?, de que las personas que están cerca del Señor, el Señor está cerca de ellos, ¿no? Y es decir, si estar cerca de la palabra es estar cerca de Dios, ¿no? Y porque una persona que anhela la palabra es una persona que desea la gracia de Dios y quiere vivir según la voluntad de Dios, por lo que el Señor está con esa persona y también el Señor dará unas respectivas gracias, ¿no?, a cada uno, según su necesidad, ¿no? Hoy voy a continuar con las palabras, ¿no?, que vimos las últimas veces, ¿no?, en San Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, ¿no? ¿Cuál es la clave de la verdadera felicidad? Voy a hablar sobre esto. Entonces el título va a ser la clave de la verdadera felicidad. Vamos a continuar, ¿no? Aquí, Jesús, viendo una multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. A los israelitas del Antiguo Testamento, cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, apareció con una apariencia muy aterradora, ¿no? De modo que la gente no podía atreverse a acercarse a la montaña. Y como Dios dijo que cualquier animal, ¿no?, se acercase a ese monte moriría, ¿no? Para los pecadores, Dios es un Dios aterrador. Y Dios que da la ley, porque son pecadores que ya han quebrantado la ley. No tienen más remedio que temer, ¿no?, como si fuesen presos ante Dios, que es el juez. Pero sin embargo, en San Mateo 5, ahí aparece de una forma completamente diferente, ¿verdad? Dios mismo apareció en forma de hombre y se acercó a la gente, ¿no?, de una manera muy amable y gentil. Y ahora, ¿no?, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, ¿no? Esta imagen, el Señor todavía está frente a nosotros, y somos nosotros los que nos acercamos a Él y escuchamos la palabra. Las palabras que el Señor nos está dando en este momento son ciertas, son verdaderas. Entonces, lo que Jesús dijo aquí es realmente importante. Es muy importante lo que dijo Jesús aquí. Por eso, las personas bienaventuradas, ¿qué es la bienaventuranza? ¿Qué es la bendición, ¿no?, y cómo recibirlas, ¿no? Está hablando sobre esto. Entonces, como hablamos la última vez, comenzando, ¿no?, con los pobres en espíritu. Y hasta el final, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Esas 7 bienaventuranzas son como bendiciones, ¿no?, para entrar en el cielo, y también una personalidad espiritual que deben de tener los cristianos también, ¿no? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no?
y como aquí está contenido importantes, ¿no? Significados, por lo que voy a ir hablando uno a uno, entre hoy, el tercero de ellos, la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hoy vamos a hablar sobre esto. Si el alma que hay delante no es pobre o está sufriendo de dolor, esto se refiere al corazón que una persona debe tener para recibir la salvación. La gente viene con las manos vacías desde que nacen en el mundo y se van con las manos vacías cuando se van. Y todo lo que vive el cuerpo en este mundo realmente es pobre. Ya sean pobres materialmente o ricos también materialmente, son pobres y pobres a los ojos de Dios. Y más espiritualmente, ¿no?, que en la carne, a la vista de Dios. Es un miserable pecador desnudo que está enfrente de Dios. Qué pobre sería ver esa figura miserable que va a ser condenada y va a ser juzgada y destruida ante Dios, ¿verdad? Como si fuese la persona más pobre, ¿no?, y más mendiga, por así decir, en este mundo. A esas personas decirle que el cielo es suyo nos dice que el Señor lo llevará al reino de Dios, ¿no? Hay personas que son ricas, ¿no?, en cosas mundanas, ¿no? Y al mismo tiempo algunas personas son ricas espiritualmente, ¿no? Está escrito que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? La iglesia de la Odisea fue desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo a la vista del Señor. Pero ellos mismos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es un orgullo espiritual, ¿no? Es como si uno mismo hubiera establecido una relación con Dios sin haber recibido apenas la salvación. Esa persona también es difícil de que reciba la salvación. Tienes que ser pobre ante Dios, ¿no? Este es el primero estado mental, ¿no?, en el que puede, para recibir la salvación. Entonces, bienaventurados los que lloran. Los que lloran es por sí mismo, no por su corazón quebrantado, por sus pecados, es decir, lloran por sus pecados, así como Dios dice que no desprecia a los que lloran y los que tienen el corazón quebrantado, ¿no? El publicano que aparece en San Lucas 18, golpeándose en el pecho, dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, como dice esta palabra. Las personas que saben cómo llorar por su pecado, las personas que físicamente han sufrido alguna infelicidad en este mundo y lloran, ¿no? Pero no saben llorar por la miseria de su propio pecado ante Dios. Sin embargo, mientras que nosotros aprendamos la Biblia, tenemos que saber que somos pecadores desnudos ante Dios y cuán miserable era nuestro destino, ¿no? Llorar no solo se refiere a llorar solo por el pecado, sino que hay que arrepentirse y volver a Dios. Como el hijo pródigo, ¿no?, que dijo: y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre. No puedo morir así, voy a levantarme y voy a volver a mi padre, ¿no? Se armó de valor. Eso es el arrepentimiento. Y Dios lo aceptó. Porque el amor de un padre es mayor que el pecado de sus hijos, ¿no?
Por eso el Padre ya había perdonado todos sus pecados y simplemente estaba esperando su ansioso regreso. Significa que Dios acepta y salva a los que lloran. A los que lloran por el pecado, ¿no? Y vuelven a Dios. El mayor consuelo es recibir el perdón de los pecados. El tercero hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, la palabra manso, es el corazón. Son el corazón de Cristo, que aquellos que han sido perdonados y salvados de los pecados, ¿no? Es ese tipo de corazón que tiene esos salvos. Después de ser salvo, no solo recibe la vida de Cristo, sino que también recibe el corazón de Cristo. El corazón de Cristo, como está escrito en San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas dos palabras, ¿no? De mansedumbre y humildad. En esas dos palabras está expresado el carácter de Jesús. Está muy bien expresado. Ahora, después de recibir la salvación, tienes que tener ese corazón manso y humilde del Señor. El que es manso y humilde es Jesús mismo. Por eso, Jesús es la esencia de Dios, es igual a Dios. Pero dejó ese lugar de gloria, ese lugar alto, ¿no? Y glorioso, vino a este mundo humilde y pobre y pecaminoso, y vino en forma de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Dios creador de todo el universo, de todas las cosas, vino en forma de hombre. Sufrió todas las dificultades y tentaciones que puede sufrir todo tipo de pecadores, ¿no? Fue odiado y abandonado por los israelitas. El Señor, Rey de Reyes, cuando entró en Jerusalén por última vez, entró a través de un pollino, ¿no? Montado en un pollino. Seguimos en el capítulo 19 de Apocalipsis, cuando Jesús regrese a la tierra, ¿no? De nuevo vendrá en forma de Rey de Reyes, montando en un caballo blanco, ¿no? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es una apariencia muy, muy gloriosa, ¿no? Cuando aparece como Rey de Reyes, viene con esa confianza y ese valor, ¿no? En caballo blanco. Sin embargo, ¿cuándo Jesús fue más popular entre los israelitas? Cuando era el rey de Jerusalén, y entrando en Jerusalén, había montado en un pollino, en el cual nadie había montado en un pollino de Israel. Seguramente muchas personas no habrían dicho en ese momento: ridículo, ¿no? He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no? Jesús, que era inocente, fue condenado a muerte. Y los soldados romanos le escupieron en la cara. Le dieron una bofetada en la cara. Le golpearon la cabeza con un palo. Le soltaron toda clase de palabrotas, de insultos. Le golpearon con un látigo aterrador.
cargando la cruz y sentenciado a muerte como el más miserable pecador. Fue llevado a la muerte y crucificado. ¿Pero por qué lo hizo? Primero, porque esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo en San Juan 6, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre es que este inocente Jesús muera como una ofrenda por el pecado, como un sacrificio por el pecado, para salvar a todas las personas del mundo que son pecadores y llevarlos al reino de Dios, ¿no? Es por eso que la última oración en Mateo 26:39 en el huerto de Getsemaní, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, que tuvo el mismo cuerpo que nosotros, sufrió la mayor vergüenza y mayor dolor que podía haber recibido una persona. Es la cruz, ¿no? Y es por eso que Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él hizo esa oración y decidió morir en la cruz. Y mientras él estaba orando por eso, su sudor eran como gotas de sangre, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, ¿no? No es fácil ir solo hacia la cruz y ese dolor enfrente, ¿no? Pero sin embargo Jesús dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es la humildad y mansedumbre. Vamos a buscar un momento Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8. Hasta el 8 voy a leer yo. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si buscas la palabra mansedumbre, significa es ser amable, como suave, ¿no? Estamos hablando en un diccionario coreano, ¿no? Pero español será más o menos lo mismo. Aparece así en los diccionarios, pero la mansedumbre que dijo Jesús no es esa. Es un poco diferente a lo que nosotros podemos encontrar en los diccionarios. Primero, Jesús mismo era una persona mansa. La mansedumbre y la humildad son prácticamente lo mismo. Ahora, después de recibir la salvación, se le dice a las personas salvas, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el corazón de Cristo? Aquel que es el Dios original, ¿no? Dios que se hizo como hombre. Y tomó forma de siervo. Un siervo tiene que obedecer lo que le diga su dueño hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mansedumbre es la clase de corazón que abandona la voluntad de uno propio, ¿no? Y se entrega a la voluntad de Dios, ¿no? Ese corazón es
es un corazón manso, ¿no? Que abandona su propia voluntad para entregarse a la voluntad de Dios, solo a la voluntad de Dios, ¿no? Si vemos en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La mayoría de los animales saben cuando son llevados al matadero. Hasta las vacas, cuando son llevadas al matadero, derraman sus lágrimas. Parece que no, ¿verdad? Pero sí es así. Sin embargo, las ovejas, los corderos, sabiendo que son llevados al matadero, simplemente siguen. Saben que van a morir, pero van, sin quejarse. Yo esto lo he visto en directo en China y en Australia. Por supuesto, vi cómo llevaban a las ovejas, ¿no? Al matadero para darnos carne de cordero, ¿no? Nos mostró a propósito, ¿no? Para comer esta carne de cordero, ¿verdad? Simplemente las patitas delanteras, ¿no? Se les ataba, pero ni siquiera se apretaba. Y ya se apuñala en el cuello con un cuchillo. Entonces empieza a sangrar, ¿no? Pero está quieto esta oveja, solo gimiendo un poco, llorando también, derramando un poco de lágrimas. Y al verlo, me dio mucha lástima. Pero también pensé que así es como murió Jesús también, ¿no? Creo que Dios hizo a las ovejas así, de esa manera, para mostrar la imagen de Jesús. También he visto cómo le cortan el pelo, ¿no? La lana, ¿no? Para la lana. Tienen pelo peludo y goloso, ¿no? De estas ovejas y con una máquina, ¿no? Empieza así a afeitar, ¿no? A trasquilar. Y mientras estaba trasquilando, se queda atrapada. Vi que un momento se quedó atrapada y empezó a derramar sangre un poco la oveja, pero aún así estaba quieta, ¿no? Parece que estaba como muerta la oveja, no, ni siquiera se mueve. Y ahora, después de cortarle todo el pelo, ¿no? Y dejarlo prácticamente desnuda a la oveja, ¿no? Y lo deja y se va, ¿no? Y no dice nada. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús lo hizo así, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 2:23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Jesús él, ni siquiera cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía tampoco amenazaba, ¿no? Él fue señalado con el dedo, le insultaron con todo tipo de palabrotas, pero Jesús permaneció quieto. Él no dijo nada, ni luchó contra ellos, contra las personas que le insultaban. No dijo nada. No abrió su boca, como cordero llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios morir. ¿Cómo puede una persona abrazar el corazón de Cristo Jesús? Nadie puede abrazar el corazón de Cristo mediante ningún esfuerzo humano. Cuando nos damos cuenta de la gracia de Dios y recibimos la salvación, el Señor implanta el carácter de Cristo en nosotros al mismo tiempo que nos implanta también la vida de Cristo.
Esto no es una educación humana o una lección moral. Es decir, al recibir la vida de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo, entonces así puedes recibir el carácter de Cristo. En San Juan 14:20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ese día es el día en el que recibimos cada uno, nosotros personalmente, individualmente, la salvación. Y al mismo tiempo, el Señor que me salvó, el Señor está dentro de mí también. Y el Señor está dentro de mí y yo estoy en el Señor. Entonces, si vemos en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora que el Señor está conmigo, mi espíritu y el suyo se han convertido en uno, y esto no se puede separar. Cuando el hierro entra al fuego y el fuego entra en el hierro se vuelve rojo, ¿no? Es decir, el fuego y el hierro en ese momento se vuelven uno. Al mismo tiempo, ¿no? El Señor está dentro de mí y yo estoy dentro del Señor. Y entonces, por lo tanto, somos uno, ¿no? Si vemos en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Después de recibir la salvación, la palabra cristiano significa que Cristo está viviendo en esa persona. ¿Dónde está Cristo? ¿El Señor solo me salvó y se ha ido lejos? No. El Señor permanece en mi interior. Si vemos en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora lo que vivo yo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo, lo que hay fuera es simplemente como una cáscara, ¿no? Pero lo que realmente importa es lo que está dentro, que es el Señor, que está dentro de mí. Y nosotros creemos en esta gran verdad. Es el Señor el que se convierte en mi vida, ¿no? Y en mi amo también. Si vemos en Gálatas 3:2, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En el momento, el Espíritu Santo es quien nos hace comprender la gracia de Dios, ¿no? Y el que nos hace comprender la gracia de Dios es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hay personas que reciben la salvación y no saben de que el Espíritu Santo está dentro de ellos, ¿no? Y tienen que saber que están. Si vemos en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Tenemos que saber que dentro de nosotros está Cristo, ¿no? Si vemos en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora, como está Cristo dentro de mí, ahora este cuerpo es como si fuese un templo en el que está el Espíritu Santo, ¿no? Cristo está dentro de mí, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y el Espíritu Santo no solo da el Espíritu de Cristo en mí, sino que también habita en mí como el Espíritu Santo y también infunde el carácter de Cristo en nosotros. Cada vez nos lo va sembrando más. Incluso los discípulos de Jesús originalmente no eran mansos. Qué temperamental era Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús se despidió en el huerto de Getsemaní, Pedro desenvainó su espada y le cortó la oreja a un hombre. A un sacerdote, ¿no? En ese momento, cuando fueron a arrestar a Jesús, le cortó una oreja, ¿no?
Probablemente, si el Señor no hubiera estado allí al lado, hubiera cortado esa garganta a esa persona, ¿no? A ese sacerdote, ¿no? Y Jesús, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y Jesús tocó la oreja de ese sacerdote y le curó la oreja, ¿no? ¿Y qué tal ese Pedro, ¿no? Que era una persona muy radical, era impaciente, ¿no? Muy temperamental. Y luego estaba Juan, que el que más recibió el amor de Jesús, ¿no? Cuando Jesús los envió a evangelizar, ellos, Señor, dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Entonces, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Era también, las dos eran muy temperamentales, ¿no? Por eso Jesús les puso el apodo a los dos como los hijos del trueno, ¿no? Los truenos dan mucho miedo y los relámpagos también, ¿no? Porque tenían ese tipo de personalidad. Pero ¿qué ha pasado con estas personas? ¿Qué hay del apóstol Pablo? Él tomó esa decisión de matar y perseguir a todas esas personas que creen en el nombre de Jesús. Este hombre era muy ambicioso y también era muy impaciente. Él sabía que había gente que cree en Jesús en Damasco, ¿no? Y pidió permiso para llevarse unos soldados e ir a atraparlos y traerlos, ¿no? A esos cristianos, para arrestarlos, para encarcelarlos. Pero ese Saulo, ¿no? Jesús salvó a Saulo, ¿no? E hizo a Pablo, ¿no? Saúl significa grande, pero Pablo significa el más pequeño, ¿no? Entonces, después de recibir la salvación, este apóstol Pablo se convirtió y se volvió verdaderamente manso y humilde como el Señor. Y después de que todos los discípulos fueron salvos, también llegaron a tener el corazón del Señor y se volvieron personas mansas y humildes, y fueron usados para predicar el Evangelio del Señor. Si vemos a Moisés, como Moisés, no hay nadie tan manso como Moisés en la tierra, ¿no? Pero originalmente Moisés no era una persona tan mansa, ¿no? Él tenía grandes ambiciones. Golpeó a puño a un egipcio, ¿no? Y lo mató. Y él pensó que Dios salvaría a Israel a través de él. Así que era una persona muy confiada y ambiciosa, ¿no? Pero Dios hizo que lo expulsaran de Egipto, y después de 40 años en el desierto de Madián, él mismo se dio cuenta de que no puede hacer absolutamente nada por su cuenta. Y Dios lo convirtió en un hombre muy manso para utilizarlo. Así que no hay nadie que sea manso desde el principio. Es decir, cuando recibe la salvación, cuando nace de nuevo, la vida de Cristo y el Espíritu Santo, y también a la vez, y un corazón manso, se va completando al mismo tiempo. Si vemos en Gálatas 5, 22 y 23, se dice que la mansedumbre es el fruto del Espíritu Santo, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por tanto, el fruto del Espíritu Santo no existe para los que no hayan nacido de nuevo.
Una persona que no ha nacido de nuevo no puede ser una persona mansa, una persona verdaderamente mansa, no puede. Cuando nosotros nacimos en la carne, nosotros nacimos con la naturaleza del pecado por Adán. Como nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Y como está escrito en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Significa, ¿no?, que este corazón es lo más falso y más corrupto de todas las cosas que hay aquí creadas por Dios en este mundo. ¿Y qué es el corazón? Todos los que hayan nacido en Adán también heredaron de Adán la naturaleza pecaminosa. Por eso se derivan de él el odio, la envidia, los celos, toda clase de codicia, adulterio, asesinatos, hurtos, toda esa naturaleza corrupta. Todas esos caracteres, ¿no?, depravados, ¿no? Si no naces de nuevo, ¿cómo puede una persona con un carácter natural, ¿no?, convertirse en una persona mansa como Cristo? Los pecadores no pueden serlo. Un corazón manso es la naturaleza de Cristo, dado solo a la persona que ha nacido de nuevo. Según en segundo de Pedro 1:4, ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Anteriormente vivía sin importar sus medios, ¿no? Pero ahora evita y participa solo en el carácter de Dios, ¿no? Participantes de carácter de Dios. ¿No es algo asombroso, hermanos? Dios solo da vida. Dios también da el Espíritu Santo. Y ese carácter de Dios también nos lo da Dios en nosotros. Por eso, la persona que recibe la salvación, dentro está Cristo. Jesús no fue manso y humilde solo por palabras, sino que la mansedumbre y la humildad se manifestaron plenamente en la vida de Jesús. Ningún pecador ignoró a Jesús. No. Las personas que se creen que son pecadores, ¿no?, más que son justos, que saben que son pecadores, que tienen todo tipo de pecadores, recaudadores de impuestos, los que saben que han cometido todo tipo de pecados, ¿no? Por esas personas, ¿no?, tuvo misericordia y se acercó a ellos, comió con ellos, tuvo piedad con ellos y los salvó, ¿no? ¿Eso no es la mansedumbre de Jesús? ¿No fue esa la mansedumbre de Jesús? Ese carácter manso y humilde se tiene que completar en nosotros. Y no es algo que se haga realidad en algún momento, ¿no?, este carácter manso y humilde de Cristo, sino que a medida que la persona salva crece en fe más y más, entonces este carácter manso y humilde se va realizando en esa persona más y más. Una persona cuando nace aquí en este mundo, ¿no?, nacen en este mundo, crecen en el mundo, son educadas y luego su personalidad se va formando gradualmente.
Entonces dices que el propósito de la educación es convertir a una persona en una persona, ¿no? En un humano. Los padres viendo a sus pequeños, ¿no? Inmaduros, ¿no? Diciéndole, ¿cuándo vais a ser verdaderos humanos? Si son humanos, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere que se convierta en humano otra vez, ¿no? Pero hay muchas personas que nacen como humanos, pero viven como animales. Así que tan pronto, al igual que las personas van cambiando su carácter gradualmente, el cristiano, después de recibir la vida de Cristo, el carácter de Cristo viene a esas personas, ¿no? A los que recibieron la vida de Cristo, y este carácter de Cristo se va volviendo cada vez más perfecto a medida que su fe crece. Entonces, de acuerdo con 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si recibiste la vida de Cristo, y entonces el carácter de Cristo se irá realizando, entonces, a la vez que tú hablas, las cosas que haces, obrando, ¿no? Cuando obras, se va pareciendo cada vez a Cristo, y se tiene que parecer. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cada vez más, gradualmente, a medida que se realiza el carácter de Cristo, la vida de esa persona se va asemejando cada vez más a Cristo. Y ahora, los cristianos salvos deben confiar su corazón y toda su vida a Cristo. Yo no soy el dueño. Ahora el Señor es el dueño que está dentro de mí. Seguimos en 1 Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cristo se convierte en el amo de mi corazón, entonces te vas volviendo cada vez más y más santo. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Aquellos que han recibido la salvación no podrán darse cuenta del carácter de Cristo a menos que confíen su corazón a Cristo. Seguimos en Colosenses 3:15. ¿Cuál es el corazón de Cristo, no? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Cuál es el corazón de Cristo? Tener el corazón de Cristo es que hay paz en sus corazones, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tienes un corazón manso y humilde como Cristo, vendrá la verdadera paz y verdadero descanso en su corazón. Una persona que tiene un corazón cerrado, un corazón duro, una persona que es feroz, esa persona no hay paz en su corazón. Siempre hay odio, envidia, celos, quejas. ¿Pero qué paz va a haber? Es como una bomba de tiempo, ¿no? Que es con que toques, ¡pum!, explota, ¿no? Es como una fiera que se enfada con pequeñas cosas, simplemente busca pelea. ¿Qué paz va a haber dentro de esa persona? Cuando el corazón de Cristo reclama mi corazón, entonces el carácter manso y humilde de Cristo está en mí. Entonces, en ese momento hay verdadero descanso y paz dentro de nosotros, ¿no? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Un corazón manso es un corazón que obedece absolutamente la voluntad de Dios, quieras o no quieras.
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros, mientras aprendemos la palabra, la Biblia, ¿no? Si esto es voluntad de Dios, si nos convencemos de que es voluntad de Dios, debemos de obedecer incondicionalmente. Sin quejarse, sin excusas. Tienes que ser absolutamente obediente a la voluntad de Dios. Eso es un corazón manso. Hoy yo tengo ahora mismo una situación, no puedo hacer esto. Ese tipo de excusas, quejas, no sirve de nada. Al igual, al igual que el sirviente, ¿no? Al igual que si el dueño le dice al sirviente cualquier cosa, debe de obedecer la voluntad del dueño, ¿no? Pero este sirviente, si tiene su propio plan o algo, no va a ser tolerado, ¿no? Los discípulos del Señor siempre ¿no? Saben que son siervos de Jesucristo, ¿no? Solo obedece en silencio la voluntad del Señor. Si vemos en 1 Corintios 13:4, del 4 a 7, el amor es sufrido. El amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el carácter de Cristo. Eso es mansedumbre y humildad. El amor es sufrido. Pase lo que pase, tienes que aguantar en silencio, enmudecido, ¿no? Hay algunas personas que mientras hacen el mal viven bien, pero yo que trato de vivir según la voluntad del Señor, ¿por qué tengo tantos sufrimientos? ¿Por qué tengo tantas dificultades? Pero no hay que quejarse por eso, porque es obra de Dios. Como está escrito, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Solo los cristianos están agradecidos por la gracia del Señor y están satisfechos, regocijados y obedientes de que el Señor está con nosotros. Eso es mansedumbre. Para llegar a ser una persona mansa y recibir la herencia que el Señor ha prometido a nosotros, bienaventurados los mansos de corazón, porque la tendrán la tierra por heredad, ¿no? Por supuesto, tienes que nacer de nuevo, ¿no? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto es una condición que es necesaria, totalmente necesaria. Cuando nacemos de nuevo, es inevitable que la vida de Cristo y el carácter de Cristo se hagan realidad dentro de mí. Has recibido la salvación. Tienes la vida de Cristo. El Señor está dentro de mí. Pero no quiero ser manso. ¿Puede ser esto así? Que haya este corazón, que haya este sentir como hubo en Cristo en vosotros, ¿no? Porque es el corazón de Cristo. No solo debemos tener la vida del Señor, sino que también tenemos que abrazar el corazón del Señor, que es manso y humilde. Ese es el carácter espiritual básico de una persona que va a entrar en el cielo.
Este mundo no es manso. Este mundo es feroz. Es muy arrogante, es muy rudo y aterrador. ¿No es así? Satanás, desde que nace una persona, desde pequeño, no solo nace con un corazón depravado desde la niñez, sino que continúa provocando este corazón depravado para hacerlo completamente malvado, ¿no? Esto es lo que hace Satanás, ¿no? Desde la propia infancia, incluso los cómics que leen, ¿no? Estos niños que solo leen peleas, matanzas, y cuando ya son un poco mayores, ¿no? Todo lo divertido que está en internet, ¿verdad? Ver peleas, cómo matan, sangran, todo este tipo de crueldades, todo tipo de juegos, ¿no? La gente se está volviendo feroz. Y las personas se vuelven cada vez más malvadas. Traicionan, se matan y se venden entre sí mismos. Traicionan a sus padres, traicionan a sus amigos, incluso matan. Incluso con un problema muy pequeño, empiezan a enojarse y llegan hasta el momento en el que se quieren matar. Qué feroz es esto, ¿verdad? Es, es completamente, todas estas cosas es completamente contrario a lo que es manso, ¿verdad? Miren a las bestias, a los animales. Cuando cazan, ¿no? Empiezan a gruñir entre ellos, ¿no? Para comer más, ¿no? Y la mente humana, el corazón humano, se vuelve cada vez más salvaje y más feroz. Ni siquiera quiere perdonar. Le parece incluso divertido, ¿no? Culpando a otras personas y los lastimas mucho. Si vemos en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué? ¿Por qué hay que tener paciencia? Porque no pueden tener, porque no tienen paciencia. En cuanto se tiene un pensamiento malo o lo que sea, y empieza ya, ¿no? Directamente. En cuanto salta un poquito la chispa, pues ya empieza ya ahí a decir todo tipo de cosas, ¿no? Con que toques a esa persona o lo que sea, empieza otra vez, como un trueno, ¿no? A enfadarse. Piense. Mansedumbre, humildad y paciencia. Si el Señor fuese impaciente y feroz como los humanos, ninguno de las personas que hay aquí en este mundo hubiera recibido la salvación, hubiera enviado a todos al infierno directamente, ¿no? Porque para el Señor un día son como 1000 años, no importa cuán pecadores seamos. Dios no solo nos salva después de todo, sino que también nos acepta incondicionalmente. Según Tito 3:2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Que a nadie difamen, no sean pendencieros, sino amables, ¿no? Amables significa que amables es una persona que sabe perdonar también, ¿no?
Según Proverbios 19:11, es tu gloria perdonar tus transgresiones. Personas que dicen, no voy a perdonar nunca a esa persona en mi vida. Que te haya hecho daño a ti, o que te encuentres con un enemigo. Personas que dicen, no voy a morir hasta que venga a todos mis enemigos. Ese hombre finalmente muere antes que encontrar el enemigo. ¿Ustedes lo saben? Los que quieren vengar a los enemigos son los más desafortunados. ¿Ustedes sabían esto? Es el corazón de Dios perdonar. Una persona mansa no envidia las riquezas del mundo. No se queja de su situación, ni se lamenta por ella. Ni siquiera se decepciona por eso. No se decepciona. Solo por la gracia de Dios. Vivimos en la gracia que Dios proporciona tanto como yo voy obedeciendo, ¿no? Y un corazón de gozo y gratitud porque Dios está conmigo. Este tipo de corazón no es diferente a lo que piensa la gente del mundo o a lo que tiene la gente del mundo. ¿Cuál es la heredad que Dios da a los mansos? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La herencia de Dios dada a los mansos es una herencia eterna. Vamos a buscar un momento Job 21, 7 a 13. Job 21, delante de Salmos, Job 21, versículos 7 al 13. Del versículo 7 al 13. Hasta el 13. Voy a leer yo lentamente. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada, y sus hijos andan saltando. Al son de tamboril y de cítara saltan, y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad, y en paz descienden al Seol. Viendo estas palabras, en el mundo, los impíos funcionan mejor, van mejor. Los impíos viven bien durante mucho tiempo. Son robustos, ¿no? Es algo genial, ¿verdad? Incluso los impíos tienen casi todo el poder. Y sus renuevos están delante de sus ojos, sus casas están a salvo de temor, no viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros se engendran y no fallan, paren sus vacas.
Es decir, todo le funciona bien, no hay nada que no le funcione mal. Y salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando, ¿no? Es algo increíble, ¿verdad? Es genial, ¿no? Como son tantos hijos, como si fuese una manada, un rebaño, ¿no? Y entonces al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Es decir, se lo están pasando genial. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Dónde al final? Después de prosperar, te vas al infierno. Directo. Hermanos, ¿no? ¿Por qué alimentan bien a los cerdos? Para comer bien, ¿no? No, lo preparan al cerdo, ¿no? Le dan mucho de comer para que el día en el que venga la fiesta, pues se lo come, ¿no? Dios permite que los malvados de este mundo vivan a su manera. ¿Por qué? Porque realmente son lo único que tienen ellos, ¿no? Si vemos en Salmos 17:14, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Es decir, la porción que ellos tienen que recibir, al no ser salvos, la tienen aquí en esta vida. Si vemos en San Lucas 16, le dijo en Abraham, ¿no? Es con Lázaro, ¿no? Le dice al rico, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Dios deja a las personas, a los impíos que hagan sus cosas, no tal cual, hasta que comprendan la gracia de Dios, hasta que se den cuenta. Por eso si vemos en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecutó luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están en ellos dispuesto para hacer el mal. Entonces, como no tienen disciplina tampoco ellos por pecar, pues por eso pecan sin ningún tipo de miedo. Pero en el versículo 14 dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Dios, no te entrometas con nosotros. Nosotros no queremos vivir por ti. Es molesto. Ahora, las personas que heredan este mundo son las personas que han dejado a Dios y que van al infierno con su propia voluntad. Echen un vistazo, ¿no? Más de cerca. Las películas, los poderes y los honores de los más ricos del mundo. La mayoría de ellos son personas que no tienen nada que ver absolutamente con Dios. Veamos un momento Salmos 73. Salmos capítulo 73. Salmos capítulo 73. Desde el versículo 2. Desde el 2 al 9 voy a leer yo. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura.
logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Pero eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Este salmista, ¿no? Es un hombre que teme a Dios y obedece la palabra de Dios. Pero casi, por poco resbalaron mis pasos, ¿no? Sus pasos, es decir, casi se deslizan sus pies. ¿Por qué? Porque al volver, porque viendo este mundo es exactamente lo contrario. Porque tuve envidia de los arrogantes. No, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Y, por tanto, la soberbia los corona, ¿no? Y logran con creces los antojos del corazón. Las personas salvas que no las personas salvas pueden preguntarse, ¿no? De que, oye, esa persona que es completamente malvada y se está haciendo cada vez más rico, no tiene ningún tipo de disciplina ni nada y vive bien, ¿por qué? Pero en el versículo 12, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué significa? Pero en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Qué significa esto? Por esa razón casi resbalo. En el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos, ¿no? Al entrar en el santuario de Dios, se escucha, ¿no? Este mundo que es gobernado por los malvados, ¿no? Un mundo gobernado por los malvados. Yo intento vivir de acuerdo con la palabra, pero ¿por qué no puedo? ¿Por qué tengo tanta dificultad? Así que, por eso, casi se resbala, ¿no? Nosotros tenemos ese mismo corazón que este salmista, ¿verdad? Pero, en el versículo 17, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Al entrar en el santuario de Dios, cuando estás cerca de Dios, cuando oras a Dios y cuando la palabra de Dios está en ti, es decir, entrar al santuario se refiere a que estás cerca de Dios, escuchas la palabra de Dios y en medio de eso, me di cuenta, ¿no? Comprendí el fin de ellos. Ahora, comprendí el fin de ellos. Es decir, como yo sé que si siguen viviendo así, al fin y al cabo van a acabar en el infierno, pues intentan seguir viviendo así.
¿no? Pero los cristianos tienen sufrimiento. ¿Pero por qué tenemos sufrimiento? Para entrenarnos, para probarnos, para ver si obedecemos o no obedecemos la palabra de Dios durante este medio de sufrimiento en el desierto, que rescató a los israelitas de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán. Durante 40 años estuvieron en el desierto, pasaron muchas dificultades y pruebas. ¿Por qué? Porque en medio de allí tienen que ser formados, tienen que ser entrenados, para que al fin y al cabo puedan heredar la tierra que Dios les ha prometido. La tierra por heredad que Dios está tratando de darnos a nosotros no es la tierra, no es la heredad que quieren heredar la gente del mundo. No se refiere a la tierra que recibiré la tierra por heredad, no se refiere a esta tierra que es maldita. A esta tierra, ¿no? Que estamos nosotros, no se refiere a eso. Vamos a buscar un momento Salmos 37. Salmos capítulo 37, versículo del 7 al 11. Salmos capítulo 37, versículo 7 al 11. Vamos a leer. Voy a leer yo, perdón. Del versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Aquí está bien dicho, ¿no? Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Como Dios es algo que lo hace así, tienes que estar en silencio ante Jehová y tienes que esperar en él. No hay necesidad de quejarse. No es este mundo el que Dios trata de darnos. No te alteres con motivo que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, ¿no? Deja la ira y desecha el enojo, ¿no? Yo es personas así, que no yo no voy a elegir ningún tipo de medio, sino que voy a intentar vivir por mi manera. Puede ser tentado así. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quién es el que espera a Jehová? Nosotros, no es el mundo que nosotros esperamos, como dijo David. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Nosotros tenemos que esperar la tierra por heredad que el Señor nos ha preparado. Es una heredad eterna. Es una heredad santa y gloriosa. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ya hemos hablado qué clase de personas son los mansos. No importa qué tipo de sufrimiento y dolor venga. No importa qué tipo de sufrimiento venga en el cuerpo. Simplemente hay que obedecer silenciosamente la voluntad de Dios. Silenciosamente. Guardando silencio. Y obedeciendo la palabra de Dios. Eso es mansedumbre. Y esos son los mansos, los que heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Esta tierra se refiere a que la tierra no se refiere a este mundo, ¿eh? Vamos a leer juntos el versículo 18 en silencio, ¿vale? Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Conoce Jehová los días de los perfectos. No solo cuando nos hace recibir la salvación, sino que nuestra herencia dada a los mansos, ¿no? Será para siempre. La heredad que Dios quiere darnos es una heredad eterna.
Si miran a los animales más feroces se van, ¿no? Dentro del zoológico, ¿no? Dicen que las ovejas y las vacas y este tipo de animales son suaves, ¿no? En este mundo. Y cuando vas a Mongolia, ¿no? Hay muchas más animales. Hay ovejas, hay cabras, hay ganados, hay caballos. Mucho más que la población de Mongolia, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo escuchando a la gente de Mongolia son gentes mansas, ¿no? Amables, ¿no? Aquellos cuyo mundo es feroz y salvaje y lleno de codicia, algún día serán cortados de la tierra. Nosotros no podemos esperar los deseos y cosas de este mundo, porque nuestra edad no está en esta tierra. Si vemos en Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia de los cielos, los cristianos. Porque también los presos también os compadecisteis, ¿no? Son llevados a persecución, incluso las posesiones que tenemos los cristianos nos son quitados, ¿eh? Pero bien sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dijo Lutero. Aunque el enemigo se lleve a mi familia, la riqueza, el honor y la autoridad, ¿pero qué importa? Si quieres llevártelo, llévatelo. Familia, riqueza, honor, autoridad, vida. No me importa. Llévatelo si quieres. ¿Por qué? Yo estoy con el Señor y el Señor es lo todo para mí. Es el todo para mí. Cuando tienes esa fe, puedes volverte una persona completamente mansa en este mundo. Entonces, la heredad que Dios quiere dar es una heredad completamente diferente de lo que la gente de este mundo está tratando de obtener, sin importar los medios o métodos. La tierra por heredad entregada a los mansos. Es un reino milenario, un cielo nuevo, una tierra nueva, sin lágrimas, sin muerte, sin enfermedad. Si vemos en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte. No tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando el Señor regrese a la tierra, conquistará este mundo y la volverá a crear más bella que el jardín del Edén, y entrará en él con todos los santos salvos, ¿no? Reinar con Cristo por 1000 años de gloria, ¿no? Y si vemos, ¿no? En Apocalipsis 21:1-4, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, ¿no? Y allí enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Lo que Dios nos quiere dar es esto, esta tierra por heredad, para darnos esta tierra por heredad, es decir, este nuevo cielo y nueva tierra que acabamos de ver. Por esa razón, el Señor nos quiere dar. Incluso Dios nos salvó aquí en este mundo para darnos este mundo. Entonces, ¿por qué razón murió Jesús? ¿Para qué murió? ¿No? No tendría sentido, ¿no? Nosotros tenemos que esperar la tierra por heredad que Dios nos quiere dar a nosotros.
nosotros vivimos en medio de la gracia del Señor, vivimos en medio de la bendición de Dios, y Dios está conmigo. Donde Dios obra, yo estoy, y donde el Señor está, yo estoy. Es como una herencia mientras vivimos aquí en esta tierra. Y el lugar donde esta gente va a ir es el lugar eterno, que es el cielo nuevo y una tierra nueva, ¿no? Incluso mientras vivimos aquí en esta tierra, yo estoy donde está el Señor y los que me sirven están allí. Si nosotros servimos al Señor y obedecemos la palabra del Señor, el Señor está allí. Donde el Señor obra, yo también debo estar. Entonces, en el lugar donde el Señor está para siempre, nosotros viviremos con el Señor para siempre. Por eso, debemos tener un corazón manso. Tenemos que obedecer al Señor. Y tenemos que vivir esperando esta herencia eterna. Por eso tenemos que tomar poco a poco el yugo del Señor, que era manso y humilde, ¿no? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Significa que tenemos que volvernos como el Señor todos los días, tenemos que parecernos al Señor todos los días, cada vez más, porque nuestro deseo no es nada. El único deseo que tenemos nosotros es llegar a ser como el Señor. Todo mi deseo es ser como el Señor. ¿Qué más tengo que pedir? ¿Qué más quiero? Es nuestra esperanza llegar a ser más y más como el Señor, y el día en el que el Señor venga, nuestros cuerpos serán glorificados como el Señor, y entraremos en ese reino en el que el Señor estará con nosotros para siempre, ¿no? La prosperidad de los malvados en esta tierra es breve, y el sufrimiento de los cristianos en esta tierra también es breve. Después de un tiempo vendrá el Señor, hasta que entremos en ese reino. El Señor nos pide que seamos mansos y que llevemos el yugo, su yugo, ¿no? Y el yugo del Señor y seguir al Señor en silencio, ¿vale? Vamos a terminar con oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, nosotros que fuimos redimidos con tu preciosa sangre, y nos tomaste como hijos tuyos, Señor, y nos has dado por heredad, y nos has dado por esperanza el eterno reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nosotros hoy hemos pensado esta palabra. Por lo que, Señor, tú que nos has dado tu vida, tú que nos has dado el Espíritu Santo, tú que has dejado tu carácter dentro de nosotros, por lo que, Señor, te pedimos de que seas amo y guía de nuestras vidas, y que cada vez tu carácter se vaya realizando en nosotros, para que cada vez seamos más mansos y más humildes, para que nosotros, mientras vivamos aquí en esta tierra esperando esa heredad eterna que nos tienes preparado, Señor, te pedimos de que nos utilices y que nos guíes hasta ese momento. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.